Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de en qué momento nos estemos mirando. Soy Amparo Marroquín Parducci, soy profesora de Comunicación y Cultura de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, la UCA de El Salvador, y ahora estoy acá para que podamos tener la última sesión, la última clase de nuestro diplomado vinculado a reflexiones sobre alfabetización mediática. Así que vamos a empezar. La clase de hoy la hemos titulado de una manera muy particular, se llama Siete cosas imposibles antes del desayuno. Y déjenme contarles un poco de dónde sacamos el tema. Si alguna o alguno ha leído Alicia en el País de las Maravillas, hay un momento en donde Alicia está hablando con la reina y dice, no sirve de nada intentarlo, no se pueden creer cosas imposibles. Me atrevo a decir, dice la reina, que no has entendido nada. Cuando tenía tu edad siempre lo hacía media hora al día. A veces he creído hasta 6 cosas imposibles antes del desayuno. ¿Y por qué le pusimos este título a la clase? Bueno, porque estamos en un momento en donde en distintos puntos del continente parece habitarnos una gran desesperanza, parece habitarnos una sensación de que no podemos hacer nada, de la que, es decir, las fake news se están apoderando de todo, hay nuevos discursos totalitarios y en un momento como este nos parece que el consejo de la reina vuelve a ser válido, el consejo de Lewis Carroll. Tenemos que volver a pensar cosas imposibles. Y en esta clase voy a invitarlos no a que pensemos 6 cosas, sino 7 cosas imposibles y sobre eso vamos a hablar. Voy a empezar enunciando desde dónde hablo yo o cuál es mi punto de partida. Yo estoy en un país muy chiquito al centro de América que se llama El Salvador y que además se ha vuelto particularmente famoso por el presidente que tenemos, el presidente Bukele, que es muy amigo de varios presidentes en la región y que además es un presidente particularmente querido por mucha gente, por muchos espacios de distintas sociedades, porque, digamos, él tiene un proyecto de seguridad en el cual él dice, lo que yo hice sirve para que pare la seguridad. ¿Y qué es lo que él hizo básicamente? Bueno, él ha hecho como una especie de laboratorio de nuestra región y en ese laboratorio em, lo que Bukele decide hacer es este, poner en pausa los derechos humanos, suspender las garantías constitucionales. Nosotros tenemos 3 años de vivir con garantías constitucionales suspendidas y eso le ha permitido capturar a muchas personas, algunas que cometían crímenes, algunas que eran delincuentes, otras que no, pero ha capturado a una gran cantidad de personas, aproximadamente entre 80 y 90 mil personas, de acuerdo a las cifras que el gobierno proporciona, de las cuales posiblemente entre el 10 y el 20% sean personas inocentes que han sido capturadas de manera errónea, pero como no tenemos garantías constitucionales, pues esto sigue sucediendo. Y la particularidad es para lo que nos ocupa, que es el ámbito de la comunicación y de la comunicación política, es que el presidente es el presidente más popular y con más éxito que pone la comunicación política toda a su servicio para construir una hegemonía total, ¿no? Ahí lo ven, por ejemplo, en un momento en donde él presume que en realidad él más que presidente es un emperador, ¿no? ¿Y por qué? Porque él, después de 6 años de estar gobernando, mantiene una popularidad cercana al 80% de la sociedad salvadoreña, aunque eso a veces tiene sus quiebres, de los cuales podríamos conversar en otro momento, ¿no? Este presidente construye 3 narrativas antidemocráticas que son particularmente fuertes, es decir, hay varias narrativas que se han venido posicionando, pero yo quiero mencionar rápidamente 3 narrativas antidemocráticas. La primera narrativa que el presidente Bukele ha construido a través de procesos de comunicación es una narrativa religiosa. Es una narrativa en donde él es una persona elegida por Dios en un país que además tiene el nombre de El Salvador, es decir, es un país que desde su nombre, desde su branding, vamos a decirlo así, se declara profundamente religioso y entonces
En esta narrativa vamos a tener la particularidad de este hombre joven que ha sido elegido y enviado em, y que lucha contra los poderes del mal y reza profundamente a Dios y a partir de eso es que él consigue obtener las cosas que él ha obtenido, ¿no? Este tipo de narrativa religiosa que nosotros hemos venido monitoreando desde aproximadamente hace 8 o 9 años, cuando todavía él era un político territorial, él dirigió 2 alcaldías antes de llegar a ser presidente, es la narrativa más antigua y una narrativa muy fuerte en el caso del presidente Bukele. Es una manera de presentarse al mundo como un mesías, como un personaje salvador, que es capaz de solucionar cierto tipo de problemas. En particular, podríamos decir que él es un mesías de la seguridad. Es decir, cuando en México, por ejemplo, hay problemas de seguridad, siempre va a haber alguien que va a invocar la figura del presidente Bukele como una figura que, digamos, puede salvarnos. Entonces, este elemento de la salvación, este elemento del joven que lucha, que sufre en la noche oscura, pero que pide con fe y que por esa fe es que va a lograr derrotar a las temibles pandillas y que puede derrotar casi a cualquier em, fórmula delincuencial o fórmula de la narcomáquina, para decirlo con Rosana Reguío, que está por ahí, bueno, pues es algo que vamos a encontrar muchísimo. Una segunda narrativa que el presidente Bukele ha situado a través de sus estrategias de comunicación política es la ostentación monárquica y aspiracional de la pop política, como nos lo ha contado el profe Omar Rincón, ¿no? Esta ostentación monárquica y aspiracional lo lleva a él a transformar su imagen. Vean ustedes la imagen de 2012, una imagen donde es un joven pero con poco pelo, con poca barba, hasta la imagen 10 años después, en 2022, en donde lo vamos a ver con mucho más pelo, con mucha más barba, con una estética muchísimo más trabajada, porque el presidente Bukele no le interesa construir una comunicación de iguales, no le interesa dirigirse a ciudadanos, sino que se va a dirigir a fans. Y la relación con un fan es una relación emocional. Es una relación que no pasa por procesos eh, de, de discusión o de debate, es una relación en donde lo que están involucradas son las emociones, en donde lo que están involucrados son los sentimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo discutir con alguien que es fan de, no sé, de un artista, ¿verdad? Es decir, esa persona va a amar a ese artista, no importa lo que haga. Y uno le dice, mira, es que este artista es racista, o mira, es que esa persona es machista, o mira, no importa, lo amas. Entonces, eso es un poco lo que el tipo de construcción que el presidente Bukele va a hacer. Para eso va a apelar a muchos tipos de embajadores, desde youtubers famosos como Luisito Comunica, pasando por artistas, como Calle 13, por ejemplo, o como, bueno, hay una gran cantidad de gente que le ha dedicado canciones, que lo menciona a él en distintas intervenciones. Entonces, eso ha sido muy importante y podemos ver cómo esa imagen del presidente Bukele evoluciona hasta el 1 de junio de 2024 en su segunda toma de posesión, en donde se viste con un traje diseñado por Marina Toivina, que es una diseñadora de origen ruso-americana, que ha ganado 7 Emmys, si no me equivoco, y que diseña este traje presidencial pensándolo justamente como una personalidad de la farándula, ¿no? Entonces, eso es elementos de esta narrativa de ostentación monárquica y aspiracional que suma a la narrativa religiosa a la que ya he hecho alusión. Una tercera narrativa que es súper querida por el presidente Bukele y también por muchos de los fans que vamos a tener del presidente Bukele es la vinculada a procesos de remilitarización, estado de excepción, con una hermosa estética carcelaria. Lo estoy diciendo con un poco de ironía, pero también es muy interesante revisar cómo en el discurso hegemónico mainstream la seguridad carcelaria se vende como una especie de ideal para las naciones y como una posibilidad
de inversión. Eso es lo que le permite al presidente Bukele tener anuncios como este que estoy mostrando acá. Eh, un hashtag muy importante que él lanza durante la pandemia va a ser el hashtag de Nación de Héroes y es un hashtag que se mantiene hasta el día de hoy y que le permite hacer afirmaciones como unos los llaman militares en El Salvador, los llamamos héroes. Y esa estética carcelaria es la que les estoy mostrando en este momento. Normalmente las tomas, si ustedes han visto algún video, por ejemplo, del CECOT, que es el Centro para el Confinamiento del Terrorismo, que en este momento el presidente Bukele lo está alquilando para que personas migrantes deportadas sean confinadas en este centro de confinamiento para el terrorismo. Este, es una estética que está construida desde la iluminación cinematográfica y que a partir de eso nos construye eh, una especie de melodrama épico en donde vamos a tener a estos encapuchados que son el ejército enfrentándose a un grupo de malvados que pueden pertenecer a grupos muy distintos de la sociedad, es decir, pueden ser políticos de oposición, pueden ser pandilleros, pero también pueden ser personas migrantes que estaban sin documentos en el país al que habían decidido migrar. Esta gran comunicación política y estas tres narrativas, la religiosa, la de la pop política y la de la militarización, para que pueda instalarse en la sociedad, requiere una serie de decisiones y de estrategias de comunicación que aseguren que el esfuerzo va a funcionar. Yo solamente voy a señalar tres muy rápidamente, seguimos como calentando motores para esto, pero una primera una primera acción que el presidente Bukele va a tomar desde su primer periodo como presidente en 2019 va a ser el acoso a la prensa y a los periodistas. Este acoso es, por supuesto, a la prensa independiente, porque él va a fundar su propio periódico que va a hacer de alguna manera más que periodismo, comunicación gubernamental, y va a tener una serie también de medios digitales a su disposición para magnificar su mensaje, pero la prensa independiente y los periodistas van a ser continuamente acosados y agredidos de distintas formas, desde agredidos cuando van a una conferencia de prensa en casa presidencial, eh, van a ser exhibidos en cadenas nacionales de televisión con su fotografía y su nombre para decir esta persona es una persona que está contra el presidente Bukele, si usted la ve, tenga cuidado. Es decir, entonces, en general, un quehacer sistemático o una estrategia fundamental para mantener una sola narrativa es que no haya contrapesos a esa narrativa y para eso el acoso a la prensa y a los periodistas es muy fundamental. El otro elemento clave de la comunicación política que establece el presidente Bukele pasa por la construcción de un discurso informativo que es difundido por creadores de contenido. Es decir, no solamente niegas el acceso a la prensa independiente, sino que los nuevos periodistas van a ser creadores de contenido, es decir, youtubers, influencers, tiktokeros, distintos creadores de contenido que no necesariamente van a respetar el método periodístico, sino simplemente van a contar historias fantásticas, van a ser quienes van a hacer el papel que antes ejercían dentro de la sociedad salvadoreña los periodistas acreditados. Es decir, ahí tienen ustedes, por ejemplo, una noticia en donde el Congreso salvadoreño acredita a youtubers para que den cobertura a las sesiones del Congreso, mientras niegan la entrada a periodistas independientes de medios de comunicación que tienen 20 o 25 años de estar trabajando, pero que ellos sostienen que no son medios de comunicación fiables. Y finalmente, otra estrategia fundamental va a ser la desinformación. La maravillosa desinformación, el gran aparato de comunicación que el presidente Bukele ha tenido. En algunos momentos, algunas mediciones independientes han señalado que es posible que el presidente Bukele, en un territorio muy chico como es El Salvador, que es un territorio de 20.000 kilómetros cuadrados,
se ha llegado a calcular que tiene al menos entre 6 y 7 casas troll activas, con 70 personas trabajando en cada una de ellas, y nosotros sabemos que, bueno, cada persona puede llevar entre 200 y 300 cuentas. Eso le permite al presidente Bukele situar una tendencia de qué es lo que se quiere, de qué se va a hablar en este país y cómo se va a enfocar eso de lo que estamos hablando. El presidente Bukele tiene la capacidad para situar eso en 1 hora o 2 horas. Él puede cambiar el rumbo de la conversación a través de estas estrategias de comunicación, lo cual no es un elemento menor, es un elemento importante. Entonces, ¿qué tenemos nosotros o desde dónde yo estoy hablando sobre estos temas de alfabetización, de comunicación política, sobre estos procesos de información? Bueno, lo estoy hablando justamente desde estas narrativas comunicacionales que el presidente Bukele va a presentar. Y frente a esto, ¿qué es lo que nos parece que desde la comunicación nosotros tenemos que aprender? Bueno, el planteamiento que estamos haciendo, tratando de pensar desde este país, es que nosotros tenemos que pensar por fuera del manual. ¿Por qué? Porque los políticos que están dirigiendo el mundo hacia lugares cada vez menos democráticos están siguiendo los manuales de comunicación política. Si ustedes revisan en distintas plataformas documentales como por ejemplo este que se llama Manual del Buen Dictador, es decir, en general, la gran mayoría de los políticos populares que nosotros tenemos en este momento están siguiendo los manuales de comunicación. Por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer para construir contrapesos de comunicación es pensar por fuera de los manuales. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues hay que mirar más allá de lo evidente, como decía una vieja caricatura de mi época que se llamaba los Thundercats. Tenemos que encontrar grietas, mirar más allá de lo evidente para apuntalar hacia sociedades que sean cada vez más democráticas. ¿Qué hicimos nosotros en El Salvador? Hicimos una investigación eh, relativamente local, de la que les voy a contar algunos detalles, que se llama Mala Hierba. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos que estos temas informativos y desinformativos son como la mala hierba. Es decir, que uno trata de podarla, pero siempre vuelve a crecer, siempre vuelve a estar ahí. Y entonces hicimos algunas investigaciones pequeñas y encontramos algunas cosas. Por ejemplo, hicimos entrevistas a empresarios de Troll Center. Nosotros llamamos al trabajo de los Troll Center el efecto Sinatra. ¿Por qué? Porque quizá alguno de ustedes ha escuchado o ha leído que el manager de Frank Sinatra, este cantante famoso de principios del siglo pasado, Frank Sinatra cantaba un concierto y su manager contrataba chicas para que ellas se desmayaran durante la presentación. Y entonces las chicas tenían que gritar y desmayarse. Y, digamos, el manager contrataba 5 chicas y descubría que durante el concierto se desmayaban 20 chicas o 30 chicas. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos con esto que llamamos el efecto Sinatra? Que eso mismo es lo que están haciendo las casas troll. Es decir, las casas troll es contratar a una cantidad de cuentas que no son reales para que interactúen en una plataforma y en lugar de que estas cuentas que nosotros estamos pagando produzcan un cierto tipo de emoción, estamos seguros a través del efecto Sinatra que esa emoción se va a multiplicar. Entonces, lo que nosotros hicimos fue conversar con empresarios que llevan casas troll, que no tenían ningún problema en contarnos cómo están trabajando y cómo intervienen ese ecosistema de comunicación que nosotros tenemos, y nos decían al menos dos cosas que nosotros consideramos importantes. La primera es que uno de los problemas que hay en América Latina para contener los procesos desinformativos y emocionales es que no tenemos leyes que impidan que se lleven a cabo los desórdenes informativos. Los ciudadanos estamos completamente desprotegidos, completamente a la deriva. Eh, un empresario fue muy enfático en decirnos, miren, nosotros acá en el continente americano podemos hacer lo que querramos, pero en el continente europeo tenemos trabas y tenemos problemas por el tipo de legislación que existe. Entonces, eso es muy importante.
Lo segundo que nosotros descubrimos es que en general la gran mayoría de los ciudadanos no tiene claridad de cuándo una información nace de un net center y piensan que muchas veces le dan credibilidad, piensan que es una información de un usuario, piensan que es, digamos, que es una construcción orgánica, es decir, que sale de personas concretas. Y el empresario, uno de los empresarios, nos dijo también un tip que nos pareció clave y es, nosotros controlamos los flujos de comunicación, controlamos sobre qué se habla y cómo se habla, es decir, en el fondo controlamos o intervenimos intencionadamente para que haya chicas que se desmayen en un concierto, pero no podemos controlar cuando un usuario empieza a burlarse y a través de la risa hace algo nuevo y distinto. La risa, nos decían los empresarios, es algo que no sabemos cómo controlar. Voy a volver a eso hacia el final de esta presentación. Lo otro que nosotros descubrimos, hicimos focus group con jóvenes universitarios acá en El Salvador y descubrimos que hay juegos emocionales que se llevan a cabo en estos procesos de inmersión en las redes sociales y en la comunicación. Entonces, nosotros descubrimos que los jóvenes, había al menos 4 grandes razones por las cuales ellos compartían notas y muchas veces notas falsas. ¿Por qué razones les decíamos nosotros? Ustedes van a compartir una información que ustedes saben que puede que no sea real o ustedes saben que no es real. Bueno, nos decían por diversión y por entretenimiento, o sea, me quiero divertir. Yo sé que no se ha muerto este actor, pero no me importa, voy a ver cuánta gente cae. Hasta, bueno, hablaban de los retos estos en donde le voy a contar a mi mamá que se murió Chayanne y mi mamá va a sufrir porque este cantante le gusta mucho. Entonces, por diversión y por entretenimiento yo puedo entrar en procesos de desinformación. Por búsqueda de fama, es decir, yo conozco sobre una tendencia y entonces me quiero montar en esa tendencia, también por eso yo puedo hacerlo. También puedo hacerlo por solidaridad y empatía, es decir, yo puedo compartir algo que yo sé que no es real, pero que me va a alertar sobre un peligro, como por ejemplo el calentamiento global. Resulta que hay fotografías de incendios que no son de los últimos incendios de Los Ángeles, pero yo voy a compartir esas fotografías porque yo estoy alertando y me estoy solidarizando con un problema global que me interesa. También puedo compartir desinformación porque quiero rechazar o desprestigiar a alguien que no me gusta, que puede ser un político, pero también puede ser una persona de mi vida cotidiana con la que yo no quiero tener tratos. Y descubrimos también, hicimos estudios en donde los poníamos a ver noticias falsas o noticias verdaderas para revisar un poco por qué es que nosotros solemos sumergirnos en este mar de desinformación. Y descubrimos que existen estas operaciones mentales que los psicólogos llaman los heurísticos. Los heurísticos son un tipo de sesgo que lo que ayuda lo que nos ayuda a nosotros, a los seres humanos, es a tomar decisiones rápidas. Necesito tomar una decisión de manera muy rápida, tengo mucha información, entonces los heurísticos son atajos mentales que yo construyo para tomar una decisión en medio de un mar de información. Entonces descubrimos algunos heurísticos que estaban ahí metidos en el proceso de la construcción de la desinformación. Y finalmente también descubrimos, y este quizá fue uno de los elementos que ya lo intuíamos, pero que fue muy importante para nosotros corroborarlo, es los niveles de incertidumbre en los que les jóvenes viven inmersos. Esos niveles de incertidumbre que no les permiten pensar, que les generan unos grandes niveles de angustia, son un elemento clave en estos procesos de disputa por la comunicación ciudadana, de disputa por la comunicación pública que se encuentran en distintos espacios. Hicimos una medición a través de programas que dan seguimiento ocular para revisar cuando nosotros vemos una noticia que no es verdadera, ¿qué es lo que vemos? Ahí tienen ustedes una noticia que es una noticia falsa sobre una inversión del presidente de El Salvador, Bukele,
y la noticia es falsa, pero a la derecha ustedes pueden ver la misma imagen, pero lo que ustedes ven más rojo y amarillo son los lugares en donde el ojo inconscientemente mira primero, los lugares que más mira. Y los lugares en verde, en azul, los colores más fríos, es donde menos miramos. Entonces, a través de los programas de seguimiento ocular, lo que nosotros descubrimos es que por ejemplo, en este caso, una persona de El Salvador se daría cuenta que la nota es falsa porque el periódico que aparece aquí, que se llama Las Prensas Gráficas, es un periódico que no existe. El periódico verdadero se llama La Prensa Gráfica en singular. Entonces, si ustedes revisan el seguimiento ocular, la gente mira el logo después de los 15 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente vamos a caer en la ciudad de la fake, haciendo un homenaje a Soda Stereo, si te tardas menos de 15 segundos y cuando nosotros estamos con el celular pasando constantemente las imágenes, normalmente la medición que nosotros tenemos es que los adolescentes se van a detener 3 o 4 segundos en cada nota. Las notas están diseñadas de tal manera que emocionalmente se van a acercar muchos a ellos, que les va a quitar los niveles de ansiedad e incertidumbre y que les va a permitir engancharse de manera muy rápida. Entonces, antes de 15 segundos, caemos completamente en estos procesos desinformativos. Y lo otro que nosotros dimos seguimiento a noticias, por ejemplo, de farándula, para ver cómo aparecían y desaparecían. Por ejemplo, hay un cantante mexicano que se llama Luis Miguel, que hay una noticia desinformativa que nos cuenta que Luis Miguel en realidad murió. Y entonces nosotros revisamos cómo esa nota falsa aparece, desaparece a lo largo de tiempo, como por ejemplo en 2023 apareció en Argentina porque iba a haber un concierto de Luis Miguel, entonces ese patrón de comportamiento, de reproducción, de desinformación, lo que nosotros encontramos es que tiene tres componentes importantes. El primero, altos niveles de emotividad, se explotan sentimientos, euforia, nacionalismo, amor. Lo segundo es que los procesos desinformativos implican grandes ganancias o pérdidas económicas y por eso vuelven a reengancharse una y otra vez. Y lo tercero, importante en términos psicológicos también, es que estas noticias desinformativas que aparecen y desaparecen y que se vuelven virales, normalmente nos van a alimentar teorías conspirativas. ¿Por qué? Porque las personas tenemos una tendencia a como a sentirnos emocionadas, otra vez el tema emocional, frente a procesos conspirativos. Es así como que me estoy dando cuenta de algo que wow, no, yo no pensaba que existía, yo no pensaba que estaba ahí. Entonces, esos elementos son elementos fundamentales. Y frente a ello, entonces, dos cuestiones de discusión de fondo que yo quisiera dejar solo, al menos planteada, para que las pensemos a lo largo de de este espacio de reflexión, pero también posteriormente. El primero es que hay un problema previo en el tema de la manera como la comunicación política se apropia de todos estos procesos de desinformación. Hay una manera previa que permite que el buquelismo y que otras corrientes poco democráticas eh, digamos, funcionen también en la región y es el problema de la epistemología. Es decir, hay un debate de fondo que nosotros tenemos que dar sobre qué es la verdad, cómo la verdad se construye y cómo las sociedades en América Latina, en Europa, van a entender que un conocimiento se ha constituido y que ese conocimiento es un conocimiento verdadero. Ese debate, que es un debate filosófico, es un debate epistemológico, es un debate que ha acompañado a la humanidad a lo largo de los años, es decir, desde el primer poema filosófico que se crea, digamos, en los albores de la Grecia antigua, que es este famoso poema de Parménides, donde va a decir que, bueno, hay
dos caminos, ¿verdad? Y hay un camino que está vinculado con lo verdadero y hay un camino que no está vinculado con lo verdadero, pasando por la Edad Media, en donde para que algo fuera verdadero tenía que venir citado por una autoridad. Entonces, si Aristóteles decía algo, eso era verdadero, no importa lo que Aristóteles hubiera dicho, eso era verdad. Eh, Pasando por las religiones que tienen una concepción de lo verdadero distinta a la concepción de la ciencia, hay un problema y un debate de fondo que me parece a mí que desde la comunicación nosotros debemos retomar, que es un debate epistemológico de cómo se construye la verdad. Lo segundo, que para mí es un debate de fondo, tiene que ver con la verdad como valor de mercado y el troll como un maestro del que nosotros tenemos que aprender. Si quieren, es un maestro oscuro, pero es un maestro. Es decir, tendríamos que entender mejor la manera como se está constituyendo este nuevo oficio oscuro de la comunicación que ha sido condenado, como también fue condenado en su momento el oficio de la publicidad, pero que está ahí y que está interviniendo intencionadamente en los procesos emocionales y en los procesos comunicacionales de nuestras sociedades. Entonces, entender la verdad como valor de mercado y el troll como un oficio que está interviniendo en ese proceso, yo creo que es un elemento muy importante y yo quiero dejarlo situado. Y dicho todo esto, entonces, bueno, ¿qué hemos hecho y qué queremos hacer y por dónde vamos? Aquí les voy a contar entonces cómo desde un país chiquito en el centro del continente americano estamos tratando de pensar las cosas y cuáles son las 7 cosas imposibles que nosotros quisiéramos soñar antes del desayuno para tratar de hacer las cosas mejor en este tipo de temáticas en donde nosotros tenemos que educar ciudadanías distintas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Parece que hay recetas que ya se siguieron, pero que a nosotros nos siguen pareciendo importantes. Y la primera es, necesitamos volver a la educación popular. Necesitamos volver a los principios básicos de la educación popular, que es, yo voy a educarte en algo que te sirve. Es decir, necesitamos volver a leer a Freire, volver a leer a Mario Kaplun, volver a leer, es decir, a todos los clásicos de la comunicación que nos recuerdan que la educación popular es aquella educación que hace sentido desde las personas que quieren ser educadas. Y creemos que eso es fundamental. Es decir, que la alfabetización mediática no solamente tiene que hacer dinámicas, no solamente tiene que hacer reflexiones, tiene que ayudarnos, nos tiene que contar que hay algo que puede ser mejor en la vida cotidiana, nos tiene que decir que hay una sociedad mejor con la cual nosotros podemos soñar y eso es importante. Segundo, eh, esto es como que se sale de los conceptos de los manuales más tradicionales que tenemos, pero nosotros creemos que no puede haber procesos de alfabetización y de construcción ciudadana que no enseñen a vivir en la incertidumbre. Hannah Arendt siempre decía que nada ni en el marxismo ni en el cristianismo nos enseñó cómo podíamos vivir y cómo podíamos enfrentar la incertidumbre y creemos que eso sigue siendo así. Margaret Mead lo señala en aquel famoso libro de Cultura y Compromiso que escribió hace 80 años, ¿no? Pero que sigue siendo real. Nosotros tenemos políticos particularmente entrenados para hacernos sentir la incertidumbre y para que esa incertidumbre nos produzca desasosiego y dejemos de constituirnos como ciudadanos y empecemos a constituirnos más bien como personas emocionales, fans conectados o desconectados de ciertos tipos de proceso. Entonces, creemos que ningún plan va a funcionar bien si no trata de entrenar a las y los jóvenes a vivir en la incertidumbre. Tercero, perdón que ahí se me cortó un poco la palabra, pero es que es una gran palabra, la interdisciplinariedad. Creemos que este tipo de temas no es un tema exclusivo de la comunicación y bueno, yo creo que grupos como los nuestros, en donde habemos personas que venimos desde distintos campos disciplinarios, los que estamos acá viendo ahora este video, los que me están bancando esta discusión, pues justamente
la alfabetización mediática no es cosa de comunicadores. Primero tenemos que aprender del cerebro, tenemos que aprender los atajos para procesar información, tenemos que entender los procesos económicos que están acá, tenemos que entender la sociología y el poder que se mueven detrás de este tipo de procesos. Entonces, la interdisciplinariedad es un tema clave cuando nosotros pensamos en alfabetizar ciudadanías. Cuarto, es fundamental buscar esto. A veces creo yo que causa polémica y la gente me lo pelea mucho. Yo lo llamo espacios de polarización positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que es fundamental que las personas de nuestras sociedades vuelvan a recordar la importancia de la política y del debate. No podemos rendirnos, no podemos decir, no, yo no voy a hablar. Digamos, en el caso, voy a poner el caso de El Salvador, ¿no? Pero en El Salvador hay gente que te dice, es que me da miedo hablar, es que tengo las garantías constitucionales suspendidas, es que me pueden llevar a prisión, porque, digamos, no hay independencia de poderes. Sí, pero tenemos que encontrar maneras de participar activamente como ciudadanos. O sea, lo que nos jugamos es demasiado importante para no entrar en una discusión polarizada que nos movilice como sociedades. Y creemos que eso es muy importante. Es decir, en Guatemala, por ejemplo, un país muy cercano acá mismo en Centroamérica, ha sido el proceso de polarización lo que ha permitido que la sociedad se organice y que la sociedad defienda procesos democráticos frente a cualquier político. No se casan con ningún político, sino que siempre cuestionan eh, para enmarcar la lucha y el debate en sus propios esquemas culturales y éticos. Creo que eso es súper importante y en este momento, mientras grabo esta sesión, acabamos de ver de manera muy reciente las protestas que en los Estados Unidos de América hubo en contra del presidente Trump con esta campaña Hands Off, que era una campaña que insistía mucho en que era un movimiento ciudadano, que no era un movimiento a favor de un partido político, sino un movimiento ciudadano, buscando esto que llamamos espacios de polarización positiva, porque es un elemento clave. Entonces, no se trata solamente de decir, mira, esto es la desinformación, así juegan con tus emociones, lidiamos con la incertidumbre, sino también cuáles son las razones por las cuales nosotros nos vamos a movilizar, cuáles son las razones de tu esperanza, dónde, dónde quieres que nosotros luchemos de manera junta. Y ahí consideramos que es muy importante que nuestro trabajo como comunicadores, como profesores, como profesionales, genere y diseñe situaciones de profundidad. ¿Por qué? Porque lo que nosotros descubrimos revisando procesos de desinformación es que los jóvenes están, voy a usar esta imagen, inmersos en un mar de datos, pero el agua les llega a las rodillas. Es decir, no hay profundidad, no logran profundizar en ningún tema. Pasan de un tema al siguiente y no hay situaciones de profundidad. Tenemos que intervenir intencionadamente en estos procesos y generar y diseñar situaciones de profundidad. Creemos que esto es clave. Sexto, y ya vamos con esto a cerrar. No basta con decir algo, hay que ver cómo estamos contando esto. Es decir, es lo que Omar Rincón nos contaba hace ya bastantes años en relación con el tema de las narrativas. Es decir, no se trata solo de lo que decimos, sino también cómo lo decimos. No se trata de eh, establecer solo procesos racionales, sino también de ver cómo emocionalmente vendemos ese tipo de procesos. Yo no puedo combatir las emociones con racionalidad. Las emociones las tenemos que combatir emocionalmente y para eso es muy importante el cómo yo me aproximo a las audiencias, cómo yo me aproximo a los públicos, cómo yo me aproximo a las y los jóvenes. Y finalmente, y cierro con esto que yo dije que iba a retomar, que fue una de las enseñanzas de las conversaciones que tuvimos con empresarios de Net Center, de Troll Center, es el tema de la risa.
La risa contra el poder es fundamental. La risa como dispositivo de pensamiento crítico es clave para el trabajo que como comunicadores me parece a mí que estamos haciendo desde muchos lugares y es esa enseñanza que Humberto Eco nos dejó en El nombre de la rosa, que es la risa es la que es capaz de desmontar los espacios de poder y que los miremos de otra manera. La risa es la única capaz de, decía Humberto Eco en El nombre de la rosa, de colocar al aldeano y al amo en el mismo nivel. Cuando el aldeano se ríe de su señor, se vuelve un igual a su señor, cuestiona esas formas de poder que lo mantienen en procesos ideológicos, vamos a decirlo así, pero de una manera, digamos, muy emocional. Y yo creo que esa es la gran ventaja de la risa, es decir, que la risa no está apelando a nuestros procesos más racionales, sino por el contrario, a nuestros procesos emocionales. Entonces, si pensamos las 7 cosas imposibles antes del desayuno, y voy a regresar muy rápidamente, pero son, primero, volver a la educación popular. Segundo, entrenarnos para vivir la incertidumbre. Tercero, trabajar de manera interdisciplinaria siempre, no repetirnos solamente lo que ya sabemos. Cuarto, polarizar de manera positiva la sociedad, es decir, polarizarla desde abajo y desde las ciudadanías. Cinco, diseñar y generar situaciones de profundidad. Sexto, no basta solo el decir algo, sino cómo vamos nosotros a estructurar el mensaje. Y séptimo, la risa como el dispositivo más poderoso en este momento para generar pensamiento crítico. Quiero cerrar esta pequeña reflexión que hemos hecho acá con una frase de uno de mis maestros más queridos, Jesús Martín Barbero, que en algún momento él dijo que para comunicar tenemos que hacer 3 cosas. Primero, pensar con la propia cabeza. Segundo, tener algo que decir. Y tercero, ganarnos la escucha. Muchísimas gracias por la escucha, por las reflexiones que vamos a generar a partir de esto y un gran abrazo desde El Salvador hacia donde ustedes están.